Hola y sean bienvenidos al tema del día de hoy, contabilidad. La contabilidad es, de acuerdo a la norma NIF A1, una técnica que se utiliza para el registro de operaciones que afectan económicamente a una entidad o empresa y que produce sistemáticamente y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. La definición de contabilidad parte de que es una técnica y esto implica la posición teórica de que los principios de contabilidad son guías de acción y no verdades fundamentales a las que les adjudicamos poder explicativo y de predicción. Esta posición se refuerza al considerar a la contabilidad como algo diseñado por el hombre para satisfacer necesidades individuales y sociales que no existen en la naturaleza. De tal forma que vemos aquí que entonces la contabilidad es una técnica que nos ayuda para el registro de nuestras operaciones comerciales. Estas operaciones comerciales, como bien menciona, no las vamos a poder encontrar en las actividades naturales, sino que es una actividad implícita del hombre. El sistema contable. Bueno, el sistema contable parte de información de entrada, que es la recopilación de datos. En estos encontramos documentos fuentes. ¿Cuáles son los documentos fuentes de la contabilidad? Pues las facturas, las notas de cargo, notas de crédito, depósitos, cheques, contratos, comprobantes de ingresos y egresos. Esto lo procesamos mediante el proceso contable y el cual aplicamos un análisis y registro. El primer paso es analizar y clasificar las operaciones realizadas. En el segundo vamos a registrar estas operaciones y en el tercero vamos a sintetizar estas operaciones. Finalmente, este proceso da una información de salida que se establece mediante estados financieros básicos. Encontramos principalmente el estado de situación financiera y el estado de resultados. La contaduría pública como una profesión. Bueno, la contabilidad parte del siguiente proceso, es decir, empezamos analizando una empresa o entidad y iniciamos viendo qué requiere esta empresa. Por lo tanto, una vez dados estos requerimientos, vamos a controlar y hacer informes financieros que se obtienen mediante la contabilidad. Y la contabilidad nos va a ayudar a producir estos estados financieros. De tal forma que vemos que en este caso, un contador o un administrador parte de analizar una empresa, qué operaciones comerciales necesita o realiza y busca un método contable para poder registrarlas y estas transformarlas en información financiera que son los estados financieros básicos. Por lo tanto, podemos hacer una hipnosis de la contabilidad y entonces vemos cuáles son los elementos que se aplican a esta técnica, donde partimos de principios básicos que parten o generan reglas particulares y que tienen criterios prudenciales, parten de un postulado de ética profesional, normas de actuación profesional y técnicas de contabilidad. Y además esto lo aplicamos en una tecnología específica. De tal forma que podemos encontrar que al final de cuentas, cuando hablamos de este proceso, como ejemplo podemos mencionar a día de hoy, entonces, por ejemplo, el principio de partida doble lo podemos encontrar que se aplica a una tecnología o plataforma específica como puede ser el Compact o el Aspel en la plataforma. Esta plataforma digital respeta ese principio de partida doble. Reglas particulares. Constituyen entonces procedimientos específicos de evaluación de operaciones y presentación de información financiera con el fin de facilitar la aplicación de los principios de contabilidad. Se dividen en
dos principales reglas. La primera regla es la regla de evaluación, que es el procedimiento específico para poder cuantificar las transacciones financieras, mientras que la segunda es una regla de presentación, que es el procedimiento específico para poder presentar esa información. En este caso es importante aclarar que cuando hablamos de las reglas de evaluación es la forma en la cual nosotros cuantificamos todas las operaciones comerciales que realiza una empresa. El criterio prudencial. Este criterio se aplica a nivel de reglas particulares. Es la opción para ejercer un juicio profesional basado en la preparación, experiencia y pericia del licenciado en contaduría, cuando los principios de la contabilidad y sus reglas no proporcionan guías que resuelven con relativa sencillez una determinada situación. Cuando se presentan dos o más alternativas para aplicar un criterio, debería elegirse aquel que permita optimizar la decisión equitativa. Por lo tanto, aquí podemos hablar, por ejemplo, de los sistemas de inventarios, PEPs y WEPs. Son métodos que existen, pero el contador o el administrador decidirá cuál es el apropiado para el tipo de empresa en el cual está trabajando. La técnica de contabilidad y terminología específica. La contabilidad, al igual que la auditoría, aplica teoría contable a través de técnicas específicas de actuación, las cuales están integradas por procedimientos y reglas que finalmente determinan el modo particular de actuar y alcanzar los objetivos del ejercicio profesional. Por lo tanto, es necesario tener un léxico propio, el cual conforma la terminología técnica especializada y utilizada para la contaduría pública. Ahora, hablemos de la utilidad y sus principales usuarios de la contabilidad. Es la cualidad de adecuarse al propósito de cada empresa o usuario, y su propósito de la contabilidad en este caso son diferentes en detalle para cada usuario, pero todos tienen intereses económicos específicos, de tal forma que encontramos como principales usuarios a los administradores, inversionistas de una empresa, accionistas de una empresa, los trabajadores de una empresa, los proveedores de una empresa y los acreedores de una empresa. Al administrador le interesa la contabilidad porque necesita saber cómo está actuando financieramente la empresa. Al inversionista le interesa saber si el capital que tiene invertido en la empresa le es útil. A los accionistas necesitan saber si el retorno que les da la empresa es el actual. A los trabajadores les interesa por la cuestión de prestaciones. A los proveedores por saber si la empresa puede pagar. Y finalmente vamos a tener al gobierno que le interesa saber si esta empresa está pagando los impuestos correspondientes. La utilidad de la información. Bueno, la información contable le interesa el contenido informativo, que caracteriza la información financiera que se refiere básicamente al valor intrínseco que posee dicha información. La oportunidad, que se refiere al aspecto esencial de que la información llegue a manos del usuario adecuado, cuando éste pueda usarla para tomar decisiones en tiempo y lograr sus fines. La contabilidad financiera. Finalmente, aquí tenemos que la definición de contabilidad como técnica se utiliza para producir información cuantitativa, es decir, numérica, que sirva de base para tomar decisiones económicas de estos usuarios de los cuales hablamos con anterioridad, desde el administrador hasta el gobierno. De esta forma, implica que la información que se tiene con la contabilidad necesita tener un proceso de cálculo que permite cumplir con una serie de requisitos que permita satisfacer las necesidades vigentes de utilidad. Finalmente, las características de la información contable. La contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, de las transacciones que realiza una empresa o entidad económica y los criterios y eventos económicos identificables y cuantificables que afectan con el objeto de facilitar a los diversos interesados la toma de las mejores decisiones en dicha empresa. Ok, sin más, espero que este video les haya sido de utilidad y les envío saludos cordiales.